Buenas, bienvenidos a lo que van a ser una serie de tutoriales que van a rodear el mundo audiovisual. Vamos a hablar de sonido, vamos a hablar de cómo hacer guiones, vamos a hablar de un montón de cosas. Y hoy os vamos a hablar de cómo hacer un home studio. Cuando me refiero a home studio, me refiero a no un estudio profesional en el cual tengas que invertir un montón de dinero, sino una cosa bastante más asequible para que cualquier amateur pueda hacer un proyecto audiovisual bastante decente. Cuando digo bastante decente, quiero decir un acabado profesional. Vale, para empezar necesitaríamos un ordenador. No hace falta utilizar dos pantallas como estoy utilizando yo. Lo utilizo porque me es más cómodo tener el editor por una parte y el mezclador por otra, pero en realidad con tener un ordenador, yo tengo un Intel i3 de procesador, una memoria RAM de 4 GB, DDR3 y un disco duro de medio tera, de 500 GB, tampoco es tan gran cosa. Así que eso sería lo que básicamente habría que utilizar. Evidentemente también haría falta, si queréis grabar voces, no sé si es el caso que queréis hacer postproducción o grabación también, bueno, el caso, también si queréis grabar voces necesitaréis un micro, depende de lo que queráis hacer. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo un micro de condensador, pero podríais utilizar también, si queréis hacer exteriores con pértiga, un micro de cañón, o si queréis grabar instrumentos diferentes podría ser un micro de bobina móvil, podría ser cualquier tipo de micro, según lo que queráis hacer. Después también haría falta conectar el micro al ordenador, al programa con el que estéis grabando. Evidentemente tú, el conector de micro, que es un XLR de 3 pines, no lo puedes conectar físicamente al ordenador porque no hay entrada física para hacerlo. Para ello necesitaríamos una interfaz de sonido, una tarjeta de sonido. La mía, por ejemplo, que yo tengo, es una Focusrite Scarlett 2 y 4. La cogí 2 y 4 y no 2 y 2 porque la que compré yo tenía salidas no balanceadas. ¿Qué quiere decir? Que puedes conectar un equipo de escucha no profesional a él. Yo evidentemente, como no tenía dinero suficiente como para comprarme unos monitores de respuesta plana, pues utilizo mi equipo doméstico, que es un 2.1. Para ello necesitaba que las salidas las pudiera conectar a mi tarjeta de sonido, si no, también me tendría que haber gastado unos 300 euros en los monitores. Que eso ahora es cuando voy a hablar de ello. La escucha es bastante importante. Yo, como ya acabo de decir antes, decidí no invertir en unos monitores de respuesta plana, pero en cambio sí que decidí invertir en unos auriculares de escucha bastante buenos, de respuesta bastante plana, que fueron los Shure SRH 840. Y estos son unos auriculares muy cerrados, que es lo que yo necesito para estudio, lo cual me interesaba muchísimo. Muy cerrados quiere decir que todo lo que escuchas desde fuera no se escucha, en cambio desde dentro sí que tienes como... es bastante hermético, por así decir. Y eso en realidad es prácticamente todo el material que tengo. No he entrado a decir en precios de, por ejemplo, el pie de micro que utilizo, o por ejemplo si queréis hacer radio del pie de mesa que queréis utilizar, o si queréis hacer exteriores de la pértiga o la pinza. En eso no me he metido, pero no es un desembolso tan importante como por ejemplo el ordenador o la tarjeta de sonido. Y con esto creo que el material en sí ya estaría todo. Ahora voy a proceder a explicaros cómo conectaría yo, como tengo conectado el estudio, que es de grabación de voces. Básicamente todos radican en lo mismo, en un receptor y donde capturas el sonido, que sería el ordenador. Vale, el receptor sería el micro. El micro, a su vez, lo conectamos a través de un cable XLR hasta el conversor analógico digital, que es lo que convierte la señal de audio en señal digital. Con lo cual iría la señal desde el micro a través del cable hasta el conector que está en la tarjeta. De aquí, de la tarjeta, el sonido ya no es sonido, sino que se convierte en datos, en números binarios, que van a través del cable USB y se conecta al ordenador a través de un puerto USB. Y realmente con esto ya tendríamos lo que es el proceso de la señal grabada a través del micrófono hasta el ordenador. Después, la mayoría de tarjetas, por no decir todas, tienen un
proceso para que te escuches tú mismo en caso de grabación de voces o grabación de locuciones. Y en mi caso yo tengo unos auriculares que son los que yo utilizo para escucharme a mí mismo, para saber si estoy pronunciando bien o lo que sea. Y eso sería en general la configuración de mi estudio. Vale, lo que he dicho antes se llama preescucha y como yo soy un tanto corto, pues no lo he dicho. Bueno, y con esto ya estaría todo listo para poder registrar nuestro sonido en un soporte, bien sea el disco duro del ordenador o bien sea un disco duro externo, como es la manera en la que yo trabajo. Hay diferentes programas con los que se pueden grabar el sonido, que son los DAW, Digital Audio Workstation, o lo que es traducido del inglés, estación de trabajo de audio digital. Bueno, y con esto ya estaría todo. En los siguientes capítulos ya os hablaré de cómo tratar estos audios y pues nada, me despido aquí y espero que nos sigáis siguiendo. Esto es todo desde Black Box Media.